Bueno, hoy tenemos el placer de estar con una de las personas, para mí, con una lucidez abrumadora para la actualidad sociopolítica de la República Argentina, una trayectoria enorme en la política, en la escritura. Es un placer enorme, absoluto, para mí estar en su hogar, que nos haya abierto las puertas, pero me gustaría que se presente él con nosotros. Gracias, Julio, por este espacio. Gracias a vos. Yo soy Julio Bárbaro, tengo 83 años. Hace poquito apareció un pedazo de La Hora de los Hornos donde dialoga Roberto Graboy, que falleció, el padre de Juan, y yo, sobre la militancia. Y eso es del 66. O sea, y la alegría que me dio, que se hizo bastante viral, es que yo decía cosas que puedo sostener hoy. Además de ahí, ya eso es ser... Es la vigencia, ¿no? Es tener coherencia. Después, después está la vida, los divorcios, pero esas ya son otras cosas. Hablando un poco de eso, de las otras cosas que decís, que vos, una cuestión generacional, lógica, naciste en otra época muy distinta a estas, que no estabas habituados capaz a esta tecnología, a las redes, a la realidad de hoy. ¿Qué es lo que extrañás de esas épocas y qué es lo que lo diferencia fuertemente? La tecnología es secundaria en nuestra sociedad. Lo que extraño es la Argentina de verdad. Yo nací en un país donde no se hablaba de dinero, pero no por Perón, después por la dictadura de Aramburu, que fue un asesino, de Onganía, de Levi, donde Lanuse, digamos, la Argentina, y la que yo nací, sobraba trabajo. Y vos fíjate una cosa, y yo esta frase la repito: yo visité Roma y Madrid cuando eran dos ciudades más pobres que Buenos Aires. Cuando ellos querían estar acá. Y nosotros somos el único país que se ha autodestruido. La Argentina es un país que hace 40 años, 50, que va para atrás. Empezó con Celestino Rodrigo, siguió con Maguileón, que es un delincuente en estado puro, con Domingo Cavallo, que vos decís, ¿es analfabeto o delincuente? No sabe qué, se destruye lo que toca. Un destructor. Es un destructor. Y el Turco Menem, que fue un papelón, que destruyó el ferrocarril, el único caso en la historia, no hay otro país que se vaya un tarado y se le ocurra destruir el ferrocarril. Ahora hace una película con el turco bobo ese ahí, robando milanesa. Digamos, una cosa atroz. La decadencia. Alfonsín intentó ser un presidente digno. Después viene que es pobre de la Rúa, que era un buen tipo. Yo, a mi edad, yo he charlado largo con todos ellos. Con Alfonsín bastante, pero no tanto. Pero lo respeté y amé. Fui diputado con Perón, fui diputado con Luder en el momento de Alfonsín. Y bueno, tengo una historia larga. Mi generación, que era la coordinadora radical, que en el 83 parecía eterna, y se creía eterna. Y la renovación peronista,
Y digo siempre, entre esas generaciones había como 18, 20 cuadros. Y hay un montón de ricos y ningún estadista. Ricos se hicieron varios. Y estadistas ninguno. Estadistas ninguno. Algunos fueron dignos, coherentes, como Juan Manuel Casella, como el Freddy Storani, como el Chanqui Cáceres, digo, son tres radicales. Pero ahorita también hubo algunos, pero se hicieron ricos de los dos lados. Entonces, los nuevos ricos que hay en la Argentina son los que se afanaron el Estado en la época de Menem, punto. Después, no fundaron la Ford, Claro. no eran Henry Ford, no, se curraron lo que pudieron. O sea que viene de larga data. Entonces, Menem genera una burguesía delictiva. Esa es la que hoy tenemos. Antes había una burguesía agropecuaria. Era tirar manteca al techo, tener la vaca atada en París, era eso. Fueron patriotas bastante, no tomaron conciencia de la revolución industrial. Claro. Entonces quedaron hasta ahí. Y después vino la revolución industrial con Irigoyen, con Alvear, con Perón, y siguió aún con las dictaduras. Y la termina Martínez de Oz, que es la idea de un oligarca vago, de un sobrino que era delincuente que dice dame lo que dejó la tía, punto. Y eso es Caputo, los dos Caputos, el Estucener, toda esa raza de tipos son los que Moisés y Konikov llamaba la burguesía rentista. Son rentistas, viven de renta. Entonces, ¿qué quieren de la Argentina? Y vender el litio, vender el cobre, vender. Pero después te dice, Chile gana plata con la minería. Sí, pero no se la ganan. Vos haces el agujero, se la lleva el gobernador un pedazo, el intendente otro, y la gente que ve el agujero. Y esto que decís me hiciste acordar algo, porque tenía otras preguntas, pero quiero saltar a esto. Hace poco yo te escuché hablar en una entrevista, creo que también que te hicieron, que decías la burguesía o estos rentistas en una época eran los que aplaudían a Onganía y los que puteaban a Alfonsín, algo así, ¿no? Esa raza oligarca, Oligarca de la oligarquía, porque oligarquía con talento esto no entiendo. Pero ovacionaron a Onganía, un dictador que entró en carroza a la rural, y silbaron a Raúl Alfonsín. Esto te demuestra lo descerebrados que son los tipos. Sí, la vaca a la que ellos llevan a la exposición es más inteligente que ellos. Claro. Y ojo que soy productor agropecuario, crío vacas, pero digo, no hay un burgués lúcido, ¿cuánto hace? Un burgués, del agro, la ciudad rural, dio algunos cuando enfrentaron a Kirchner había gente que valía la pena en todos los sectores agropecuarios, pero bueno, y le dieron una batalla importante, pero bueno, con la ley 125, en ese famoso caos. ¿Y qué consideras? Porque también escucho a gente, por ejemplo, como Moreno, que habla del tema, cuando apunta contra Esper, por ejemplo, que dice vive de la renta, de que sus tierras, vivimos en una especie de tiempo feudal, que se queda con el 50% de la producción de la tierra, estos rentistas, digamos. Yo no digo eso, no sé si Esper que hace, no creo que el problema sea ese, el problema es que no actúan como burguesía. No hay capitalismo sin burguesía industrial. No hay, no se inventó. Entonces el capitalismo necesita de un grupo de empresarios que amen la patria, no que el caputino que se saque la del colchón, los 50 palos míos están afuera, pero es legal de afuera. Es doblemente ladri, te toma de idiota. Poné la tuya que la mía ya la saqué. Eso es caputito. No le da vergüenza, porque son tan delincuentes que son amorales, no son inmorales. Tienen el concepto de moralidad. El concepto de moralidad. Te voy a decir, tipo, sacala del colchón y la tuya no la ganó, pero es legal, amén. Se enojó con el periodista el ladrillo este.
Pareciera que son como... Pensé que hubo un Caputo inteligente que era Dante, fue canciller, era mi amigo, mi compañero. Bueno, los apellidos van para todos. Van para todos lados. Los Caputos ahora están dando delito y delito, como los Menes dan solo delito. Pareciera que son como una especie que quieren administrar una factoría, ¿no? No, se va a hacer lo que pueda. Se va a hacer lo que pueda. Sí, porque es factoría, pero la idea es ganar acá y guardar afuera. Vale. Quiero volver un poquito al pasado. Mi generación, hay cosas que siento que se nos ocultaron un poco, tendenciosamente, para que estemos informados más o menos según las corrientes ideológicas de las épocas. Por tu edad, viviste un montón de cosas de las cuales hoy me gustaría preguntarte y aprovechar eso. Y una de ellas es el bombardeo a la plaza. ¿Cómo fue eso? El bombardeo a la plaza, yo no tengo un recuerdo positivo, porque es cuando yo tengo 13 años, o sea, estaba en primer año del colegio, fue atroz, pero mi viejo era gorila y la familia de mi viejo gorilas. Ah. Y entonces, para ellos eso, el odio a Perón es brutalmente absurdo, porque dicen que Perón es el enemigo de la democracia y bombardean un pueblo, son asesinos y ponen un golpe de Estado y después lo dejan subir a Arturo Frondizi, un tipo brillante, con el Perón proscrito, el peronismo proscrito. Frondizi gana y después lo derrocan en el 58, en el 62 lo derrocan a Frondizi, le parecía marxista. Y en el 63 gana elecciones de nuevo, gana Ilia, y en el 66 lo echan porque iba muy despacio. Ahora, esto te marca porque ese partido militar es la expresión de esa sociedad rural, porque no había una sociedad industrial, era una sociedad rural. Y ellos nunca llegaron ni a la democracia ni a la industria. O sea, la revolución democrática y la revolución industrial les quedaron grandes a la oligarquía argentina. No a la brasilera. Eso te iba a decir. No a la brasilera. Y Chile, que tuvo a Pinochet, tiene más idea de patria que nosotros. Porque nosotros, el drama nuestro es el antipatriotismo. Pero así nosotros, como generación... No, la Argentina, no, como patria. Como patria. Mirá, cuando el líder Papa político. asume, me manda una nota manuscrita que no puedo encontrar por ahí de andar. Tengo notas manuscritas así. Entonces me dice, vaya, voy, y le digo, me acuerdo, empezamos a charlar. Si usted hubiera nacido en Brasil, nadie se atrevería a hablar mal de usted. Me dice, lo tirarían del Maracaná, le digo. Me dice, ni en Chile se hubieran atrevido. Pero acá aparece un grupo de gente a hablar mal de su santidad. Y lo contratan a Lori Sanata, que es un empleado rentado. Y después los aplasta Javier Cercas, que es un intelectual en serio, no un Sanata. No un payaso que le tiraba unos pesos por el Papa peronista y fallista, dice vos. Y vos lo miráis y lo lees, y entonces lo pasas de Clarín a Nación, de Nación a Clarín. Porque hay un pedazo, lo doy a un pedazo, no todo, que es masón. La parte masón de Clarín la dirige Ricardo Roa, que era mi amigo de toda la vida y me dejó de saludar porque yo era amigo del Papa. Maravilloso. Ya te muestra igual como... No, pero de los ricos amigo de todos, ¿eh? De los católicos. A él le molestan las creencias, no las ponencias. Las tenencias no le molestan. A Ricardo Roa, claro. La cosa es cuestión de fe. Ya, la fe le molesta la fe, la renta no es. Bueno, y ahí existe como una especie de disparador para tu inicio en la militancia política, ¿o cuándo se da? Yo empiezo a los 16. Mi viejo era un hombre un obrero de la calle, colchonero. Mi madre era una obrera de valle. Los dos eran obreros, ninguno de los dos habían terminado la primaria, lo mandaron al colegio de cura, salesianos, a San Francisco de Sales. Ahí se apellidó Hipólito Yrigoyen. Y después me voy a un internado, a una escuela agrícola más dura que el diablo, una durísima, y
hoy no te puedes imaginar ese grado de esa idea del orden que agradecí toda la vida. Mi hija se ríe porque yo en esa escuela decir tengo frío, tengo calor era mirado, te miraban como un débil. Claro. Y yo llegué a los 80 años sin decir tengo frío, tengo calor. Pues para mí es una humillación de queja. Entonces, pero eso es una misión de la vida. Te puede aplastar eso, o fortalecer. Yo le agradezco a los curas siempre. Yo le decía al Papa, los salesianos me enseñaron a creer en Dios, los jesuitas a dudar, y él se reía de verdad. Pero la Argentina se pincha cuando muere Perón. La guerrilla ha sido atrozmente culpable, la guerrilla entregó vida, dejó a los derdos, abuela, madre, qué sé yo, pero las víctimas no son héroes, vamos a ser claritos, las víctimas son víctimas. Y la guerrilla hizo un daño enorme y los Kirchner hicieron un enorme daño al reivindicarla como nervio por encima del pueblo, porque la gran discusión está si la minoría lúcida conduce al pueblo o si el mayor nivel de conciencia está en el seno del pueblo. Esto es lo que hace el Santo Padre al salir de la teología de la liberación e ingresar a la teología popular. A mí me quedaron los curas del tercer mundo, que eran muy de teología de la liberación, porque el marxismo parecía ocupar el mundo cuando tenía 18 años. Tenías que leer a Marx sí o sí, a Gramsci, pero por lo menos tenías que leer. Ahora tenés que ver al pelado Trebuch o al gato silvestre, ¿qué querés, flaco? Antes, ¿no? Por lo menos te instruías. Pero leías a Marx, o leías a Primo de Rivera, o leías. Y ahora, ¿Y las políticas pierden doctrina hoy en día con eso, por esto que decís? Yo digo, leías a Marco, a Primo de Rivera, de un extremo a otro, pero había una doctrina en la política, ¿no? Había información intelectual. Y hoy la Argentina está al borde de dejar de ser patria porque la codicia de los ricos es más importante que la política, que es el destino colectivo. En Brasil, ni Bolsonaro ni Lula tocan Itamaraty. La política. Y acá tenemos al bobo que, digamos, Milei es un tipo que no entendió que todas las dictaduras hicieron lo mismo que él. Todas las dictaduras y todas fracasaron por lo mismo que él. ¿Desde lo económico o...? No, porque el pensamiento único muere en todos lados. No hay triunfo del pensamiento único. En China sí, Pero también él carga, pareciera a veces al hablar con una cuestión media reveladora o epifanía que tiene, que él se piensa que es como un mesías o algo él así. es empleado de Unequian. Yo que conozco a Eduardo Unequian, te digo, el pensamiento de Unequian es el que él expresa. Pero es empleado de los ricos, no es un descubrimiento. Si a mí me daban 4 horas por día de televisión en todos los canales, el presidente era yo, viejo choto. Digamos, es el resultado de un poder real. Sí, que se manifiesta claro, sí, como Milei. Claro, que es más auténtico que Massa, porque Massa se nota tanto que no cree en nada. Milei parece que cree en algo. Lo que cree es una pavada, es otra cosa. Es auténtico en su mediocridad. Es auténtico. En su mediocridad, sí. Ahora es una mediocridad apabullante. Porque un economista, yo siempre jorobo con esto, en la historia de la humanidad los economistas nunca fueron importantes. ¿Y acá por qué tanto? Ni en Grecia, ni en el Renacimiento. ¿Y acá aquí? Y porque el mundo, en la tribu, estaba el cacique, el guerrero y, digamos, el almacenero no era importante. Creo que, ¿no? Sí, no, acá porque estamos en quiebra. Entonces, pero acá siempre, yo desde que soy chico tengo recuerdo de que siempre se nombran a los ministros de Economía como... Pero porque la política está degradada en la economía. La política es más importante que la economía. Seguro. Esto es como si vos te vas a casar. Y entonces decís, che, ¿cuánto no va a salir la vida en pareja? Nadie se le ocurre semejante estupidez. Pero como hay una estupidización de la ciudad
Y los ricos son todos ricos de afano, no son ricos de producción, son ricos de afano. Y son dos conciencias distintas. El rico de producción, el Henry Ford, es una cosa, el banquero es otra. Son dos cosas distintas. Allá ganó Henry Ford, acá Rockefeller, son ambos, hermano. ¿Y eso nos condena? Nada te condena, pero tiene que haber una generación joven que se saque toda esta laca de encima, que rompa todos los contratos que hicieron en esto y haga un país. Y por ejemplo, ahora vos decías, Milei es auténtico en su creencia mediocre o en Sí, es un estúpido auténtico. ¿Sí? El gato silvestre entre vos también. Son auténticos. Son auténticamente brutos. ¿Qué? La brutalidad es una autenticidad. Sí, sí, considero, pero quiero decir... Todos vamos a escuchar a Pañi, porque si este ni yo. Por lo menos... Claro, la distancia entre Pañi y estos tipos es infinita. No hay ideología, pues la ideología no te da estatura, no te da dignidad, no te da nada. ¿El sesgo te condena? No, el sesgo no te hace nada. Lo que te condena es tu conducta. Si vos sos bruto de izquierda o bruto de derecha, bruto con Cristina o con Milei, son brutos. Y esto que vos ahora decías, izquierdas y derechas, tu formación en la política ¿tuvo virajes o considerás que...? No, yo siempre soñé, para mí el peronismo es el mayor nivel de conciencia de la Argentina con Perón, forja eso, digamos, esa coyuntura donde está Scalabrini Ortiz, donde está Homero Mansi, donde... Te escuché decir eso. Eso es, digamos, si estos fueran pensantes, en lugar de Fran Carlos se hubieran llamado Forja, no la Cámpora. Pobre Cámpora, era un pobre tipo. Pero, en el fondo, lo que está planteado hoy en mi generación, en la política, es nosotros nos formamos en la vida, debatiendo. Entonces la universidad yo era humanista, y del otro lado de los humanistas estaban la fuga, que eran más marxistas, pero te formaba, digamos, yo a veces decía, en algunas charlas que dieron en la universidad, decía, cuando yo era joven, para seducir a una señorita, tenías que decir, yo soy trotskista de la Cuarta Internacional. Y ahí le tenés que decir, yo soy de Acuario con ascendiente en Piscis. Se fue todo al diablo. La pseudociencia ganó igual. No, la estupidez ganó, porque los tipos creen que son ateos y están todos dependen del horóscopo, por le falla el horóscopo. Si el ateísmo horoscopero es como los tipos de los carpinchos, me tienen podrido lo de los carpinchos. ¿Saben por qué hay muchos carpinchos? No por Nordelta, porque antes usábamos campera, bota y vendíamos guantes al extranjero. Y ahora parecía que pobrecito el carpincho y los chicos están todos tirados al piso. O sea, poner al animal, humanizarlo por encima del hombre, es peligroso. Humanizar el animal es la contracara de deshumanizar al hombre. Esto que decís se disparan un montón de aristas de las cuales me gustaría hablar algunas cosas. El humanismo en el cual te ves identificado, en un mundo hoy que vivimos medio nihilista, así por decirlo, medio individualista, digo, hay una corriente, sentís que se puede volver a entender que vivimos mancomunados y no... Europa es un ejemplo. Vos vas a Europa, y ahora que yo fui en noviembre con mi hija, me dicen, papá, no hay coches de lujo. No, Italia era todo moto y coche chico. Digamos, no estaba la ostentación como la forma de triunfo. Claro. No estaba el supermercado, no toda la farmacia era de Farmacity y de Quintanita, que se paró la farmacia. Acá los kioscos son cadena. ¿Qué le dejas al pobre? Nada. Ni el derecho a tener un kiosco. ¿Y vos entendés que ese norte vuelve a ser Europa, digamos, como...? Para mí, mientras tuvimos Europa como norte, la integración social fue la característica de la Argentina. Hasta los militares también. Yo suelo insistir en que
Lose y Levisto fueron más patriotas que el turco Menem. O sea, la democracia no da virtud. El tipo usó la democracia para vender, para destruir ferrocarril, ya lo dije. Está bien, sí, claro, entonces... bueno, ahora, volviendo ahora que decías del Menem, vos primero fuiste diputado en el 73, sí. Y después, dentro del gobierno de Menem, y después digo, con Néstor fuiste secretario. Con Menem fui secretario de Cultura. Secretario de Cultura. Y me fui a Rosario, porque ya venía el saqueo. Yo participé de Bungibor, de poner a Bunge, que era la empresa productiva más grande de la Argentina, como policía industrial. Y de eso ganó Cavallo, que era la extranjerización. Era vendamos y rajemos. Pero ¿cuáles son las grandes diferencias que notaste desde lo humano y desde lo político en ese proceso de ser diputado en la década del 70 y después en la política en los 90? No, en el 70 y el 73 había patria. De los milicos también había patria. Esos milicos eran patriotas, no eran de patria. Después va a venir Videla, va a venir Macera, van a venir... El saqueo. Aquellos milicos te mataban pero no te afanaban. Por ahí, había no vendían todo. Entonces, la pérdida del patriotismo se da con Martínez de Oz y con el turco Menem. Y la va a continuar Néstor y Cristina, la van a continuar, y Macri ni hablemos. La Argentina es el único país del continente, nosotros producíamos más que Brasil. Y hoy producimos, qué sé yo, nada. Y aparece Rucao que te dice que Brasil y México son comunistas. Entonces se pone así como una vieja dama indigna y vos lo mirás y decís, flaco, ¿de dónde saliste? Si vos acompañaste el saqueo del menemismo a 4 manos, hagan silencio. ¿Y considerás que la solución viene desde volver a industrializar el país, por ejemplo? Cada país tiene que armar su estructura productiva en base a su población. No se inventó otra cosa. ¿Qué hace Trump? El otro día un pobre periodista me dice, pero lo que pasa es que acá lo de afuera es todo más barato. Yo no le dije idiota porque soy bueno. Le digo, ¿vos sabés que Trump se dio cuenta de lo mismo? ¿Qué me quiere decir eso? Trump que dijo, lo de afuera es todo más barato. Le pongo 100% a los chinos, 60% a los europeos. Es una estupidez lo que decís. Para toda parte lo de afuera es más barato. Por eso hay protección. El único que dice que proteger es robar, cazar en un zoológico es el pobre perro. El zoológico habría que meterlo a él. Porque es una especie inexistente. Es un muchacho raro. No es raro, es... Vos tenés un liberal como Roberto Kaczynowski, que es un lujo. O tenés un liberal como Ricardo López Murphy, que son patriotas nacionales y serios. Y esos no son los individuos que ocupan el lugar del liberalismo. Yo no tengo el pensamiento liberal, porque creo que hay un liberalismo nacional. Ahora, este no es liberal, este es autoritario, que es dictatorial. Pero mismo las políticas de hoy rigen un poco con esta idea antinacionalista, dicho de la propia boca del presidente, por ejemplo, cuando él dijo, cuando veo la bandera veo un muro. Pero este tarado, hablar de un tarado o estaradizarse. Yo digo, el presidente no da para tema. Listo, perfecto. No da para tema, que vas a hablar del idiota ese. Fue ahí al Chaco. No sé, ¿viste? Fue al Chaco. A inaugurar una iglesia. Esa iglesia que el tipo ponía pesos y sacaba dólares. No, y después tuvieron que salir todo corriendo y decirle, flaco, pará, que te exagerás la estupidez. No. Yo te digo, el drama de esta sociedad son los encuestadores. Siempre hay un curro, el curro son las encuestas. Porque el otro día me decía, el Bebo Granado por radio, me decía, pero Julio, las encuestas le dan arriba el 50. Digo, escúchame, Bebo, las encuestas argentinas son la raspadita. Así sacás una cada 20, ¿o no? Sí.
Todo bolazo. Todo bolazo. Tenía 54 en capital y saca el 30. Tenía el 30, parado, no me agarré de Gil. Tiran al pichón. En Santa Fe no sacó nada. Bueno, pero ¿qué pasa? No fue el encuestador ese día. Es joda. Es joda. Es joda. Y lo sigue llamando para ver. Sí, y va ahí el pibe Aurelio y dice, no, porque tiene 53. Y va el otro, el otro pibe dice 59. El otro, el Jacobe. Y vos lo ves, yo los conozco de chico. Digo, flaco, ¿qué mide? Porque, viste, te hacen encuesta telefónica y lo que pasa nada me lo tiene teléfono. Ese es él, es verdad. Te quiero hacer una consulta. Si mal no recuerdo, creo que te escuché decir que tuviste una amistad con Néstor Kirchner, ¿o no? Grandísima. Grandísima amistad. Sí. Y después... No, pero fue una amistad... Yo de Néstor fui amigo, muy amigo. Bueno, y después también te escuché ser crítico del gobierno de Cristina, por ejemplo, en cierto punto. Yo fui amigo de Néstor y Cristina. Sí. Y siempre para contar la intimidad, cuando asume Dualde, Néstor me dice, no quiero y yo, andamos con Cristina, y fuimos Cristina y yo a la asociación de Dualde. O sea, tenía una amistad. Lo que pasa es que Cristina necesita parrilis, quiero decir, necesita obediente. Este bobo que tenemos ahora también. Sí, los cuadros son distintos igual. Cristina es una mujer que no tiene nada que ver con... Sí, en odio al talento sí. Pero él decía, conducir es poner voluntades en paralelo. Entonces, ¿qué hace el Papa? Convoca a Javier Cercas, que le contesta a quien lo invita. Invitan a viajar a Mongolia con el Papa, a Javier Cercas. Le contesta, yo soy ateo y anticlerical. Y dice, sí, por eso lo estamos invitando. Eso es la grandeza. Claro. O sea, de un papa que rezó en el muro del lamento junto a un rabino y un maometano. Pero después, la mente de Cristina necesita a Máximo y a Parrilli. Pobre Parrilito, es un Parrilito. ¿Qué le va a decir? Pues es que, no voy a hacer leña del tonto caído. No, está bien. No, yo lo que quería llegar era cómo fue ese proceso, si usted lo consideró, habiendo tenido amistad con Néstor Kirchner, consideró un gobierno peronista, y cómo siente hoy la condena a Cristina, por ejemplo. Primero, Néstor hizo el gobierno con la complicación de la acumulación de capital, que yo le discutí personalmente siempre. Él creía que el dinero era poder. No agarraba dinero como el Turco Menem para afanar lo que podía. Kirchner creía que el dinero era poder, por eso lo acumulaba. Yo me fui cuando subió Cristina, salí corriendo. Y era mi amiga. Pero Néstor me quiso poner de ministro. Hay momentos en los cuales se me tiene como a mí. Y yo le dije, yo no voy a ser nunca ministro tuyo. Me dijo, ¿por qué? Porque vos humillás a los que tenés al lado. Néstor humillaba a sus ministros, a la gente de cercanía. A todo lo que tenía al lado lo humillaba. Pues su inseguridad lo llevaba a eso. Cristina necesita, qué sé yo, la Mayra Mendoza. Digamos, no tienen partido o grupo pensante, tienen hinchada. Entonces hacen una secta. Y la secta es la muerte de la idea. Entonces o sos fanático o te vas. Los partidos no soportan la ortodoxia, no hay partidos ortodoxos. La política es heterodoxa. Perón decía, Victoria se la cabalga, no se la inventa. Cabalgar la idea es pensarla, la historia es pensarla. Pero ¿a eso crees que la idea de una congregación o una creación de un frente más amplio de ideas, digamos desde los errores, quiero decir, que tanto Néstor como Cristina fallaron en cerrarse en sus ideas o en no aceptar otras ideas que vengan al movimiento? ¿O? Yo creo que Néstor y Cristina no tenían idea. Ahí está. Ya está. Yo, cuando empiezan, invito los convenzo de que reciban a Tulio Alperín Donqui, el mejor historiador argentino, que los contacto por mi amigo Alperín, que era su primo hermano, y había
Elizardo. Y los llevo los dos a almorzar con Néstor y Cristina. Yo imaginaba esa apertura. Claro. Pero yo cuando asumí secretario de Cultura de Turco Menem, lo primero que hice fue ir a buscar como director de la biblioteca a Bioy Casares. Sí, mi sueño siempre fue Argentina. Una Argentina con grandes, digamos... Yo invité 2 veces a Cristina a cenar con Evita Carrió. Invité 2 veces a Macri a almorzar con el Hugo Moyano. Después me salió todo mal, pero yo lo intenté. Intentaste. O sea, yo a Macri le decía, pero Macri, pobrecito, más allá del negocio está el juego del brisa. Va de ahí, no le da. Porque el drama de no tener lectura, salvo que seas Pepe Mujica, que tenés una vida, 14 años de cárcel, tenés que ser muy sabio. No tener lectura es no tener amplitud. La vida tiene un largo que te lo da Dios y un ancho que le pones vos. Y estos tipos son acostitos así, y estos tipos los sacás del bris y del fútbol y no saben a qué jugar. Se quedan con lo cercano, lo poco, lo vacío. Entonces, Néstor y Cristina, yo me acuerdo, Bergoglio era el cardenal y era mi amigo. Y Néstor era el presidente y era mi amigo. Y la primera semana Bergoglio me llama, muy chapado, porque dice, bueno, consígame la entrevista con su jefe. Y yo voy y digo, Néstor, tenés que recibir al cardenal. No, me dice, yo no voy a recibir al cardenal. Y bueno, y después de 2 ¿Por algo especial o no? porque él no, yo al final le dije, porque vos no podés recibir a nadie a quien no puedas manejar. Ah. Por el que quiere tener control de la autoridad, digamos. Porque son complejos de inseguridad, son muy grandes pero muy pequeños. Cristina, la inseguridad de Cristina es infinita. Daza, Parrilli y Mayra Mendoza, ahí se le cortó el cerebro. O sea, yo te puedo contar historias de Cristina donde al que tuvo la más mínima diferencia lo echó, no soporta la diferencia. Y la vida es la infinita riqueza de la gama de los grises. Si ustedes te crees dogmático, Cristina y Milei son 2 pedazos, 2 fetas de la realidad que no abarcan a nadie. Y mueren en su verdad, digamos. Son 2 sectas. Y después en el medio está la sociedad, viendo para ver, a ver si tiene que elegir por una secta, por la otra o salir corriendo. Eso hace que ya el 50% no van a votar. Ah, eso quería la democracia la democracia empobrece, enriquece a los políticos. A eso quería llegar porque también en una entrevista que te hicieron, o en una charla que tuviste, escuché que un día dijiste que consideraste un grave error que tanto Néstor como Cristina hayan elegido a Scioli en su momento como candidato. Yo me enojé cuando lo eligieron, claro. Porque dijiste, llamaste algo así, palabra más, palabra menos. Traición a la política. Sí. Lo que pasa es que yo era amigo de ellos y la amistad. Néstor vivía a 3 cuadras acá, yo vivía acá a la vuelta. Entonces Cristina salía tarde del Senado y me echaba y decía, vamos a cenar juntos, para no quería cenar solo. Y cenamos 500 veces los dos. Pagaba él. Pero, porque después te dicen que la madre te paga. Tipo que nunca tuvo ni la sofisticación por la comida, ni por el alcohol. ¿Qué querés comer? Cualquier cosa. Y vino, elegí vos. O sea, si es tipo, él era el poder por el poder. Ojo, para él era el poder. Y el poder, lo que pasa es que después le aparece el botón Berbisky, que le enchufa en la mente la idea de la revolución, y cuando te imaginas la revolución de los botones, hay una película, la guerra de los botones, que es quien de los pibes chiquitos, quien me da más lejos. Eso es lo que puede dar Berbisky, hasta ir al cerebro del perrito. Entonces, y luego le dice levantar las madres, entonces pone los derechos humanos, se los saca Alfonsín, que los había dejado en el medio de la ciudad, lo pone arriba, y la ciudad se va yendo. No quiere eso la ciudad. No quiere. Yo en tu libro, en el justo que traje para que me filme, hablas un poco de eso, de la idea de poner a la guerrilla como héroes o como esa cuestión de volver a los 70. No hay heroísmo en las víctimas. Punto.
Pero se trató de hacer eso. Sí, en una vamos, época. cualquiera de nosotros nos agarra afuera y nos matan a palo, no somos héroes, somos víctimas. ¿Qué decías? No, eso, perdón, que en el libro creo entender que decís que fue un error tratar de poner Sé que ellos nunca se... la reivindicación de los 70 por encima de la sociedad. Ellos lo ponen porque ellos estaban ausentes. Digamos, cuando Orlando Brito les iba a firmar el documento de los derechos humanos, que era un riesgo, ninguno de los dos lo firma. Ni Néstor ni Cristina firmaron un habeas corpus, lo firmó Rafael Flores. O sea, son tipos cuya historia es oscura. Después hicieron guita y después se disfrazaron de izquierda porque era la mejor manera de... Yo creo que en alguna medida Néstor estaba enganchado, se terminó enganchando con la idea de Chávez. Ah, ¿sí? Sí. Fue auténtica esa columnación. Cuando llegaba Chávez me decía, este es un loco, no sé, empezó así, pero después se fue. Yo me fui corriendo al lado de él despacio, pero el avance del botón Berbisky, que fue atroz, porque era el avance de un agente inglés, pobrecito, el botón es un agentito, pero no da para hombre, faltan 5 materias, no la va a probar. Pero viste, la idea del pequeño es como Durán Barba para Macri. Bueno, pero Berbisky ocupó unos años muy importantes dentro del oficialismo desde la construcción de la idea para afuera. ¿O no? Pareciera que era como lo que se consumía, una bajada de línea, ¿no? No, si no tiene línea. Lo que pasa es que si vos y yo vamos a hacer un afano, somos parte del Estado, decís que es para hacer la revolución. Ya no es afano. Ah. Es revolución, ¿o no? Sí. No es lo mismo afanar que hacer la revolución. Claro, Sí. entiendo. Y eso es lo que hicieron, barnizaron. Ahora, en Néstor ese dinero era con objetivo del poder político. Pero se murió, porque hay un detalle que los ricos no tienen en cuenta, que es la muerte. Yo le decía al Papa, mire, ahora han hecho todos los cementerios verdes, cosa que no hay túmulo, no hay construcción, no hay nada, no hay recuerdo. La muerte es una casualidad. La que nos toca a todos. Pero la quieren negar. La quieren negar. Hablando justo que hablaste del Papa, quisiera hablar un poquito de él. Pero antes también, otra cosa que te escuché decir que me gustó, me llamó la atención la forma. Dijiste en una entrevista que el ateo que se considera superior por no creer en nada es medio un boludo, por así decirlo, pero... Dije que uno puede ser creyente o ateo, pero no se puede considerar a sí mismo superior por habitar en uno de esos dos lugares. Me gustó. Y quiero hacerte otra pregunta. Ya, vos sos ateo, vos sos creyente. Pero no superior, nunca superior. Pero no sos más lúcido que el otro por ser eso. Bueno, pero vos considerás en tu relación con el Papa y tu formación, que desde muy niño estuvo vinculada a la fe, por lo que me estabas contando, que la trascendencia es inherente al ser humano, digamos, la búsqueda de trascendencia. La búsqueda es inherente, eso Jung lo plantea totalmente. Vamos, si vos tomás toda la humanidad, no hay tribu sin brujo. No sé, no se inventó la tribu sin brujo. Sí. Hay tribu sin contador. Sin Milei, la humanidad llegó hasta acá. Sin sacerdote o brujo no llegó nunca. Lo que es brujo y guerrero. Y rey. La idiotización puso a los Milei y a los José Luis ahí, pero bueno, pero esto es la decadencia de un pedazo de la sociedad que somos nosotros. Pues esto es el mundo, ¿qué pasa en el mundo? Idiotas somos nosotros. ¿Viste? ¿Y cómo fue esa relación con el Papa? A ver, ¿qué consideraba? Tanto con Bergoglio como ya con Francisco, digamos. ¿Cómo fue ese traspaso? Yo, digamos, es muy lindo el libro de Javier Cerca, El loco de Dios, porque marca Cerca, que es uno de los escritores más importantes del presente, encuentra en esa convocatoria el diálogo entre dos talentos, un talento ateo y un talento creyente. Cuando la primera vez que lo veo al Papa le digo, Santidad,
usted tiene que hacerse amigo de Mujica, porque Mujica llegó a la sabiduría por la vida y usted por Dios. Y lo que importa en la humanidad es la sabiduría. Y yo lo hablé con el embajador uruguayo acá, y con Jorge Rulli, que era amigo de Mujica, bueno, que hay un libro mío de diálogo entre Rulli y yo. Entonces, digo, ese hecho de transitar la vida sacándole jugo, que nunca le tiene un rico. Vos, Mujica le queda grande a Rockefeller, ¿qué hace con Elon Musk? No, a Mandela, a Mujica, qué sé yo. La grandeza está en los sabios, no está en los ricos. Los ricos, yo tengo amigos ricos, tengo un amigo rico de buen tipo, pero uno, dos, después los demás son todos tarados, tipo que cuenta es un boludo, ¿o no? Pero lo único que tenés que para contar esa guita es, no tenés otra cosa para ofrecer, es complicado. Yo a uno que discutimos sobre la vida me dijo, ¿para qué? ¿A vos te da envidia mi dinero? Le digo, no, yo guardo la soberbia en la cabeza y vos en el bolsillo, yo la tengo más arriba. Es increíble eso, ¿eh? Nunca había escuchado eso. No, yo tampoco lo inventé. Ahora, A ella. Ah, bien. Pero, claro, porque guarda la soberbia. Es como, viste, frente a una mujer, vos le querés mostrarle la guita, que eso es... Eso quería preguntarle hoy cuando le preguntaba si consideraba que la sociedad no solo se vuelve un poco más estúpida, pareciera paso a paso, sino más frívola y que pareciera que, volviendo en el tema de la fe, como esas sociedades que adoraban al becerro de oro hoy lo hacen con el dinero. Sí y no, porque el problema es que la sociedad europea, mercado común, tiene a todos integrados, la salud es para todos. No hay uno que se cayó en PAMI y otro en la gran obra social. Entonces, yo esta mañana tomé el café, a la mañana, con una señora que paga $1.000.000 por mes de obra social. Y nos encontramos con otra amiga de los dos que dice, no, estoy esperando que PAMI me dé el horario. Claro, eran dos clases. Todo el mundo es distinto. Vale. Pero no quería que los sindicatos tengan los obras sociales. Se las dio Onganía, Manrique. Vale. Y ahí se desvirtúa la... Ahí los sindicalistas se hacen ricos y te miran de lejos. Pero si fueran pobres, harían huelga, entonces mejor que sean ricos. Para esta sociedad podrida, mejor esos sindicalistas. Y otra cosa, respecto a esto, de la política, que nombraste hace un ratito, cada vez es menos la gente que acude a las votaciones, a las elecciones, como decías en Santa Fe, votó el 50% del padrón. ¿Es falta de interés por la política, sí, claro, o claro, falta de identificación? Verse interpelado por la política. Identificado, y el tema central es que antes la política te daba, te mejoraba, te integraba. Hoy la política, qué sé yo, la cámpora es un montón de rochos que se meten en todos los cargos. ¿Qué es la cámpora? Y digamos, la política no tiene, nosotros no tenemos un Pepe Mujica, tampoco un Sanguinetti, no tenemos Lula, no hay de eso, no tenemos un Evo, no dan para eso. Que Lula la venga a saludar es buen tipo, pero Lula es una figura internacional y los nuestros son cantones de barrio. ¿Y por qué consideras eso? ¿Por qué no sucedió a los porque la historia es así. A los brasileños les sacó los jugadores de fútbol y le dio estadista. A nosotros nos dio los jugadores de fútbol, pero no nos dio estadista. ¿Qué es eso? Azar. Es absoluto azar. Azar, sí. Pero más bien. Nosotros, la Argentina, nos dio un papa y un Barenboim hizo una orquesta entre israelíes y palestinos. Pero esos se van. Los que quedan, los presidentes, qué sé yo. Yo he hablado mucho con Mauricio Macri, pero el cerebro de él daba para Durán Barba, que es un ladrillo con pelo teñido. Sí, intimidad tiene. Te das esos peluquines que se ponen. Falsos, sí. Pero las ideas también están teñidas, porque dice cada boludece. El Papa me dice en un momento, yo fui muy cercano a Mauricio Macri y lo están convenciendo de que tiene que tomar distancia. Lo agarré a Mauricio, que me recibió siempre. Y me senté con él y le digo, ¿qué?
No, Durán Barba me convenció que tengo que tomar distancia del Papa. Y después el otro día el tarado, el teñido, lo contó al gato silvestre, eran dos teñidos. Entonces, yo dije, no, porque el drama del coaching es no ser lo que sos. Claro. Porque el coaching es como el listing barato, ¿viste? Que deja a la mujer torcida, toda igual. Claro, el mismo molde. El mismo molde. Es cierto. Entonces, el coaching es eso, es el listing del alma. Vos tenés que decir, si no quedás como, digamos, Rodríguez Larreta o Massa, los dos están tan conchados, lo que dicen enchufan el curso de 16, y se me salta. O sea, pues es que una vez Bernardo Néctor, que no tenía nada que ver ideológicamente conmigo, fuimos a grabar y no sé, se cortó, en Pueyrredón arriba había una grabadora grande, y se cortó 5 veces la grabación, y el 5 veces empezó distinto. Y le dije, Bernardo, usted nunca se repite. Me dijo, cuando se prenda la luz tenga la mente en blanco. Quien lo escucha se lo va a agradecer. Y los coachados eran como el PC de antes. El PC de antes, vos sabías la boludez que decía, todos decían lo mismo, todos, apretabas el botón, decían lo mismo que viste lo de Milei. Te dice, no, porque los que se fueron dejaron un desastre y nosotros tenemos que poner la moneda. Toda la boludez, toda en fila india sale el versito. Es verdad. No hay pensamiento, hay verso. Medio para ir terminando y agradecerte, quiero hacer dos preguntitas. La sociedad tiene que hacer... mirá, hace poco escuché a Caparrós que dijo que medio como tienen tanto como esa generación que fue bastante lúcida, muy leída, que escribieron un montón, todo, y dice, pero nos tenemos que hacer cargo también un poco de lo que está sucediendo hoy en la sociedad actual, porque somos padres, somos abuelos. Tiene razón. ¿Hay algo de eso? Sí, claro. Yo me acuerdo, eran Dorio y Caparrós, eran una dupla que tenían un programa en Radio Belgrano, que me acuerdo que para demostrar el cinismo de la gente, inventaron un escritor que no existía. Y varios amaron diciendo que lo habían leído. Entonces, y Dorio, pobrecito, falleció, quedó más cercano a más, no se fue nunca, era muy amigo mío. Yo los conocí a los dos, mucho, y Caparrós fue un tipo muy interesante, no fue nada del otro mundo, no fue un escritor que nos conmueva, pero tiene razón en eso. Claro. Nos conmovió más el Turco así, pero sí son muy oficialistas, pero y de izquierda, yo qué sé, yo fui amigo de Feynman, de Horacio González, de Feynman, de José Pablo, y de toda esa gente, y el kirchnerismo lo destruyó eso, el kirchnerismo lo degradó. A los escritores, a esa generación de escritores. Le degradó porque les acarició el lomo, y les digo, ustedes son grandiosos, y con eso crecieron y les daban una gloria que ellos merecían de hace tiempo. Entonces se sintieron halagados y adhirieron y se fue todo al diablo. Bueno, de hecho hay una vez también algo de Feynman, José Pablo Feynman, que hay unas críticas que el peronismo más conservador, más tradicional le hace, como si él fuese gorila por algo que escribió. Fue mi amigo de toda la vida. Sí. Amigo de venir a casa a cenar, que íbamos. Él se volvió gorila al final, porque creyó que era simpático serlo. Nunca fue muy peronista. Tocaba bien el piano, muy buen pianista, pero era él y Marcucci. Marcucci tocaba el piano más al tango. Son mis amigos del alma, de los cuales el kirchnerismo me separó. Ah, sí. Sí, Chango Farías Gómez. El kirchnerismo hizo mierda a una generación, sin dejar nada a cambio. Eso que hay de la década ganada que dice Moreno, de verdad, es un golazo, no hubo década ganada. Ni siquiera desde lo político, ni desde lo económico o desde lo industrial. Hubo una época que dio más la soja y lo distribuyeron. El kirchnerismo no hizo industria, ninguna. No hizo el gasoducto, pero nada más, no fue un proyecto de sociedad. Y tampoco dejó grandes cuadros ni nada, como vos decías antes, ninguno. ¿Qué va a dejar? Nada. No dejó crecer a nadie. Bueno, para terminar me gustaría saber una pregunta un poco más personal. Si vos tuvieras que volver a algún momento de tu vida,
luego, que sea, un día, un mes, un minuto, un rato, lo que sea, ¿a qué sería y por qué? Sería al retorno de Perón y al gobierno de Perón. A ese momento. Sí, a ese parlamento de lujo donde nos respetábamos y además éramos hijos de la rebeldía, no había alcahuete del gobernador. Yo vuelvo a ser diputado en el 83, y en el 83 ya en Bajón habían aparecido los operadores. Yo le escuchaba a este que era secretario general de la presidencia a Alberto Coan. Ayer digo, los tipos no eran políticos, los tipos vinieron a hacer negocio. Si nunca hicieron política, ni saben qué es la política, no militaron, nada. Lo que comen es ir a afanar. Así nomás. Y los menemitos que andan sueltos son todos curreros. Entonces el que venden el pedazo de tierra, están viendo que venden. Yo los vi, los vi. Cuando el turco destruye el ferrocarril es para vender los pedazos. Nosotros fabricábamos locomotores, vagones a mano. Y eso fue quitarnos soberanía también, ¿no? Y hubo una vez que en nombre del peronismo importó Durmiente, un analfabeto de Chivilcoy. No, la degradación no es que después te queda el pichetismo. ¿Viste qué es el pichetismo? Agacha la cabeza, pasa y sí. ¿Qué es No eso? puedo meter. ¿A dónde se puede meter? Entonces decía que el Papa quería el pobrismo, porque el pichetín quería el riquismo. Solo la masonería de barrio. Yo digo que la masonería argentina es la degradación de la mafia. Porque la mafia tiene patria, tiene dignidad, heroísmo y tiene código. Y la masonería argentina es escondida, son todos ladris y no tienen patria, son ingleses. Son todos malas personas. Muchísimas gracias, Julio. Gracias a vos.